Estamos en comunicación con Elisabet Ventura de la televisión de Cataluña, de TV3 de Cataluña, porque es uno de los objetivos principales de los ataques de Madrid, no solamente a la autonomía catalana en general, sino también a los medios públicos catalanes. Los han atacado de todos lados y ahora estamos en contacto con Elisabet Ventura de la televisión catalana. Te saludamos desde aquí de los estudios de Buenos Aires, Pedro Briguer y Francisco Pesqui. Hola, buenas tardes. Hola a todos. Un gusto conversar contigo. Y hubo algo que me impactó, que yo vi varias entrevistas al director de la televisión pública catalana, Sanchis, y quería compartir contigo un fragmento de un minuto, así los oyentes se enteran de lo que estamos hablando y nos explicas un poco cómo trabaja la televisión catalana. Vicent Sanchis, ¿es usted independentista? Todo el mundo dice que sí, pero yo se lo pregunto a usted, prefiero que me lo diga usted. ¿Le puedo hacer otra pregunta yo? ¿Eso Sí. importa a la hora de ejercer un trabajo profesional que sea digno y que sea honesto? ¿Le pregunta a usted a alguien si usted es partidario de la unidad de España para hacer su trabajo? ¿Le pregunta a alguien al director de Televisión Española o del director del Centro de Sant Cugat de Televisión Española en Cataluña si es español, si es unionista? Permíteme también un poco la convención para poder hacer su trabajo de manera responsable, o les preguntan solo si son buenos profesionales y entienden que están haciendo bien su trabajo. Porque le puedo decir yo que yo me someto al control del Comité de Empresa, del Consejo de Gobierno de la Corporación, del Parlamento de Cataluña, al control también del Comité Profesional de TV3 y a los controles que haga falta. Y nadie nunca me ha preguntado yo qué pensaba. Si me lo pregunta se lo digo, lo soy. Y si me lo pregunta le digo también, pongo sobre ese sentimiento y sobre esa sensibilidad toda la honestidad profesional de que soy capaz. Este es una de las entrevistas que dio Vicent Sanchis, el director de la televisión catalana. Y Elisabet, ¿cómo sienten ustedes los ataques? Porque realmente son ataques, o por lo menos así los interpretamos nosotros, del Poder Central de Madrid. Bueno, nosotros en realidad como profesionales nos sentimos agredidos fuertemente porque se está intentando demonizar a una televisión y a una radio públicas que son líderes ampliamente en su ámbito territorial. Nosotros somos líderes en Cataluña de una forma muy, muy amplia y con un liderazgo que se sustenta sobre todo en base a la confianza en nuestros informativos, porque somos referentes de credibilidad y de imparcialidad en todas las encuestas cualitativas que realizamos. Nuestros informativos duplican o triplican los informativos de las cadenas españolas que pueden verse en Cataluña y que tienen presupuestos que triplican el nuestro. Esto es algo que desde los medios españoles y desde el gobierno español se quiere cambiar. Se quiere cambiar porque se considera un contrapoder muy importante a la intención de creación de una opinión que pueda ser contraria al ámbito independentista catalán. Aquí se ha cogido la televisión pública como un buque expiatorio y tenemos que aguantar las barbaridades que se dicen a este nivel, en el que una persona, por su opción política personal, podría considerar que no es hábil para ejercer un cargo profesional. Ahora, ¿cómo hace la televisión catalana o los medios públicos en Cataluña? ¿Cómo se ubican frente a esta situación de conflicto que se arrastra ya hace unos años, principalmente desde el 2012, cuando esas diadas, esas jornadas del 11 de septiembre marcaron un crecimiento masivo a favor de la independencia, siendo que la sociedad catalana está dividida, no sabemos en cuánto, porque no hubo referéndum, que era lo que al fin y al cabo se pretendía? ¿Cómo hacen para informar frente a esta situación tan complicada de una población dividida? Nosotros, nuestra posición siempre, y lo es desde hace más de 30 años, es informar con objetividad y con la máxima veracidad de la que podemos ser capaces, desde un punto de vista catalán de lo que está sucediendo y atendiendo a una visión desde Cataluña, pero abierta a todo el mundo. No somos una televisión que pretendamos dirigirnos solo a un público que sea independentista o que sea perteneciente a un ámbito de opinión político, sino que tenemos una vocación de universalidad en este sentido. Todo el mundo que entiende la lengua catalana nos dirigimos a ellos. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es una información que sea objetiva, veraz y plural, y nos regimos por unas normas deontológicas y un libro de estilo que está público y que todo el mundo puede conocer, que son muy estrictos a nivel de ámbito periodístico, profesional.
Esto nos da, creemos, un prestigio profesional que la audiencia conoce y respeta, que los datos de los distintos estamentos reguladores y de control de la observancia del pluralismo también constatan, y en base a ello construimos nosotros unos informativos y una programación que sea respetuosa, sobre todo, con todos los ámbitos de opinión que pueden haber en Cataluña. Somos una televisión siempre abierta a todas las opiniones del ámbito político, incluso de aquellos ámbitos, aquellas organizaciones, aquellos partidos políticos que nos insultan de forma sistemática. Siempre tienen los micrófonos abiertos, tanto de TV3 como de Catalunya Radio, y nunca entrando a la guerra o a la trinchera con ninguno de los demás medios. Yo creo que esta es nuestra forma de ser, es lo que la sociedad catalana valora, porque entiende que es lo que deben ser unos medios públicos, que son de todos los ciudadanos, piensen como piensen, y nuestra intención es poder aguantar, continuar haciéndolo. ¿Qué tal? Francisco Pesqui soy. Quería hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué casos de hostigamiento a los medios catalanes recordás en este último tiempo? O por ahí a lo largo de varios años, no solamente este último tiempo. Bueno, el hostigamiento a los medios catalanes se ha ido incrementando por la visibilidad que tienen los medios que son líderes, además, en su territorio, cada vez que se ha incrementado la tensión política. Cada vez que ha habido un pulso político, la televisión catalana lo explica buscando un ángulo desde Barcelona, desde Cataluña, que pueda abastecer todo lo que está pasando aquí, con todas las opiniones, pero explicándolo en catalán y desde el punto de vista de Cataluña. Y esto nos sitúa muchísimas veces como diana de los ataques, que en realidad no van a los medios públicos y no van a los profesionales, sino que van a un gobierno que está detrás o a una posición ahora mismo mayoritaria en el Parlamento de Cataluña, que podría ser partidaria de la independencia de Cataluña. Al ser la televisión y la radio públicas de Cataluña públicas y dependientes del Parlamento catalán, están en una frontera a la que parece que hay que derribar para llegar a derribar lo que seguramente se pretende, que es la guerra política, que puede ser perfectamente legítima, de las opciones que intentan sobreponerse una sobre la otra. Nosotros creo que nos encontramos en medio y sufrimos el hecho de ser una diana lamentablemente muy, muy visible. Ahora, ¿cómo se hacen situaciones tan extremas para mantener un cierto equilibrio? Estoy pensando, por ejemplo... De verdad que trabajando con la máxima normalidad desde el principio y desde hace mucho tiempo. Nosotros intentamos siempre mantener el equilibrio de las posiciones, sobre todo políticas. Incluso en Barcelona hemos vivido estos últimos años las manifestaciones más grandes que la gente puede haber visto en países democráticos y pacíficas. Pero cuando han habido manifestaciones de organizaciones contrarias a la independencia, les hemos dado el mismo tratamiento informativo, la misma proyección de pantalla, aunque fueran solo del 10%, del 5% de las manifestaciones independentistas. Nuestra opción a la hora de tratarlo informativamente y a nivel de repercusión ha sido la de dar la opción a la proyección de la opinión contraria a la que se había expresado en las manifestaciones masivas. Por lo tanto, nuestra forma de trabajar siempre es intentando respetar ese equilibrio, ese pluralismo y esa diversidad de la sociedad catalana, porque entendemos que como medios públicos no podemos hacer otra cosa, y lo que hemos intentado hacer todo este tiempo es no dejar jamás de hacerlo. Lo que pasa, Elizabeth, les recuerdo a los que recién están sintonizando la radio, que estamos hablando con Elizabeth Ventura de TV3 de Cataluña, que en momentos de ataque a la democracia en muchos medios de comunicación, pienso en la Argentina, pero seguramente pasó en España con el 23 de febrero de 1981, los medios de comunicación salen en defensa de la democracia. Ustedes han enfrentado manifestaciones masivas que piden la independencia, donde me imagino que el corazón de muchos de ustedes tiene esa afinidad o encuentra que los ataques de Madrid son un ataque a la democracia. ¿Cómo hacen en ese caso? Bueno, aquí al final también es entender un poco cuál es la conjuntura política en estos momentos. En el Parlamento de Cataluña, que es donde reside al final la voluntad de lo que es el pueblo catalán, de 7 millones de personas y el censo de 5 y pico que pueden votar, en la actual composición del Parlamento
en unas elecciones que fueron las más mayoritarias y de más participación de la historia de la democracia en Cataluña, la opción mayoritaria, la mayoría absoluta en el Parlamento, fue una mayoría que su programa político contaba con la celebración de un referéndum para la proclamación de una independencia. Entonces, en un pensamiento democrático y en una sociedad democrática se puede entender que es normal que el proyecto político que legítimamente las instituciones democráticas tiren para adelante es el sentimiento político mayoritario, si es pacífico, de la mayoría de la población. Y eso es lo que se estaba tirando para adelante. Yo creo que eso tendría que haber sido normalizado desde un ámbito de respeto de la democracia y de la voluntad del pueblo. Cuando eso es demonizado porque las ideas que allí están representadas de forma mayoritaria se consideran ideas subversivas o ideas que hay que combatir, yo creo que lo que están temblando aquí son los cimientos democráticos, y esto lamentablemente se está haciendo muy evidente, lamentablemente, en España. Te hago una pregunta en lo personal y un poco para ir cerrando también la entrevista. Me imagino que sos bilingüe, ¿verdad? Que hablas catalán y castellano de manera simultánea. De hecho, mi lengua materna es el catalán, pero en Cataluña no hay ningún catalán de lengua materna que no entienda y hable bien el castellano. Somos una comunidad que no está segregada lingüísticamente, sino que todo el mundo entiende todo. Por eso te iba a preguntar, ¿cuál es tu sensación respecto del idioma? No te hablo ahora de España y de Cataluña, te hablo del idioma, del castellano y el catalán. ¿Qué representan en tu vida personal, más allá de los periodísticos, el vínculo hacia el idioma catalán, la historia del catalán o del castellano? En mi caso, yo soy catalana y mi familia es catalana, es la lengua que siento como propia, aunque el castellano es una lengua que he asumido con normalidad. Yo creo que es algo general en Cataluña, no pasa como en otras comunidades bilingües donde la población hay una segregación porque hay poco entendimiento. En Cataluña la gente tiene los grupos de amigos, los matrimonios, las parejas, los novios, los amigos, los grupos son normalmente bilingües, y eso hace que la convivencia se haya conseguido un clima de convivencia que puede ser muy importante para no separar comunidades que a través de una segregación de la lengua podrían acarrear luego segregaciones sociales o incluso políticas que podrían afectar a las familias, los grupos de trabajo, etcétera. En Cataluña, gracias a un trabajo también de una escuela que se hace como lengua vehicular en catalán, aprovechando que todos los niños, al ser escolarizados en catalán, al menos lo entienden, como el castellano está masivamente más difundido a través de todos los medios de comunicación, en el cine, en la música, etcétera, es una forma de asegurar que todo el mundo puede comprender y utilizar los dos idiomas. Y esto hace que Cataluña se considere una comunidad cohesionada a nivel lingüísticamente, porque todo el mundo es capaz de entender y hablar, la mayoría de las personas, los dos idiomas. O sea que vos podés saltar de un idioma a otro y lo usás en diferentes situaciones. Los matrimonios, incluso hablando con los hijos, saltan de un idioma a otro con normalidad. Esto es así. Sorprende a veces en algunos casos en que parece que la gente que habla cada idioma pueden responder a incluso herencias o pensamientos distintos, grupos sociales distintos, pero en Cataluña esto afortunadamente no es así. Y es muy fácil poder compartir en mi entorno. Yo con mi marido hablo en catalán, con mis hijos hablo en catalán, pero tengo amigos íntimos o mis cuñados que hablan en castellano, en español, y luego las bromas, las jergas, se hace todo mezclado, porque al final el mestizaje, una sociedad es mestiza, y esto se tiene que entender como una riqueza. Y esto afortunadamente en Cataluña aún es así. Ahora, en el Estado español, yo estaba viendo esta semana un debate también donde interpelaron a una diputada catalana porque empezó a hablar en catalán, y quien presidía el Congreso le dijo: hablen un idioma que entendemos todos. Si bien es lengua cooficial, como dicen, no se puede hablar en el Parlamento en catalán, en gallego o en euskera. No, esto es al final, los cimientos democráticos de España se sustentan en una base que no es fuerte, en la aceptación de la diferencia dentro de su propio país. O sea, hay un sentimiento español que puede considerar como ofensiva la diferencia. O sea, un español que no hable en español
¿Para qué? Para molestar. Si podemos hablar con una lengua que entienden todo el mundo, que entendamos todos. A veces a los catalanes se nos dice, háblame en cristiano. Sí. Como si hablar en catalán fuera una molestia. Y a veces hay gente, a veces a compañeros de distintas zonas de España, que cuando nos han visto, por ejemplo, hablar con mi marido en catalán, nos preguntan, oye, ¿pero por qué habláis en catalán? ¿Por qué? Y nosotros decimos, ¿cómo que por qué? Porque hablas tú en español, claro. Es tu lengua, es nuestro idioma, pero si es una lengua que tiene 1000 años de historia. Y parece como desde España no se ha trabajado nunca una conciencia de reconocimiento de esta diversidad como una riqueza para el país. Un país como es España, que pueda tener distintas nacionalidades como pueden existir, como están la catalana, o en Euskadi, el País Vasco, o la gallega, que tienen también sus lenguas. Sí. Reconocer eso como una diversidad y como una riqueza podría ser positivo para una convivencia en que todo el mundo se sintiera cómodo. Cuando la expresión de estas lenguas se menosprecia o se considera un insulto, se considera ofensiva, en realidad se está atacando a la diferencia en sí, ya no a la lengua. Es muy claro. Es una consideración que es preocupante. Es muy claro lo que decís, Elizabeth, por eso queríamos conversar contigo. Te comento que hay una población origen catalana muy importante en la Argentina, que están siguiendo muy de cerca lo que nosotros hacemos tanto en la radio y la televisión, porque la verdad, sin falsa modestia, venimos informando de esto día a día y hay mucho interés en lo que está pasando en Cataluña, así que queríamos... Nos lo agradecemos mucho porque a veces tenemos la sensación que lo que nos está pasando, lo que estamos viviendo, no es algo normal que estemos acostumbrados a ver en una democracia, y a veces nos sentimos un poco solos pensando, pero ¿cómo esto va a poder acabar pasando? Porque de momento estamos en una amenaza, hay gente ya en prisión, pero las condenas todavía no son firmes, sí. Los juicios no se han hecho. ¿Cómo va a acabar todo esto? Estamos asustados a ver cómo va a acabar todo esto, y nosotros creemos que aquí la única presión que podemos hacer los demócratas que vivimos aquí, piensen como piensen, es que finalmente puede haber una presión internacional por el hecho de que esto no es impune, esto lo está viendo todo el mundo, que haga que sea imposible traspasar ciertas líneas rojas, que haya alguien que tenga o que sienta vergüenza o temor de acabar escribiendo alguna ley, algún decreto que marque unas líneas de no retorno en relación a una mayoría de la gente. Estamos hablando de millones de personas en Cataluña. Cataluña es un país dentro de otro país, con una economía importante, con una cultura importante. ¿Se puede acabar con eso a golpe de ley? Es que es impensable. Aquí al final la esperanza es que el mundo lo pueda ver y el gobierno español pueda entender que al final esto se tiene que encauzar desde un pensamiento democrático. Es lo que nosotros tratamos de hacer desde nuestro modesto rol como periodistas, por lo menos informar lo que está pasando, así que te mandamos un abrazo muy grande. Muchas gracias por tu tiempo, Elizabeth Ventura, de la Radio y Televisión Catalana. Muchas gracias a vosotros, de verdad. Muchas gracias.